Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 11. Y esta semana, debido a que estamos previo a un evento que por lo menos en Occidente se celebra en casi todas las naciones, la Navidad, una buena excusa para recordar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, para recordar que el Verbo se hizo carne, para recordar un concepto que aparece en Filipenses capítulo 2, que se llama kenosis, que implica el despojo, la humillación del Hijo de Dios, quien siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Eso es lo que vamos a estar revisando en una serie especial durante estas semanas previas a Navidad, recordando el regalo más hermoso, el más tremendo que la humanidad pudo haber recibido: el amor del Padre a través de Cristo Jesús su Hijo. Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 11. Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 11. Y si usted lo ha encontrado, quiero pedirle por favor que se ponga en pie para que podamos leer este texto. Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los carros de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Cuando hablamos de las historias de superhéroes en el mundo de los cómics, era común ver el desarrollo en la historia de estos famosos superhéroes, de cómo estas personas que eran comunes y corrientes llegaron a convertirse en superhéroes. Un caso que en lo personal a mí me gusta mucho, este superhéroe. Bruce Wayne llega a ser un vigilante, llega a ser Batman, producto de la muerte de sus padres, y también en respuesta a la creciente delincuencia que se llevaba a cabo en la ciudad donde él vivía. Por otro lado, Clark Kent, un joven poco popular que vivió en la casa de sus padres granjeros hasta llegar a la gran metrópolis, pese a que de alguna manera era alguien tímido, se convierte en el alma de la ciudad. Así es como en todos estos superhéroes nosotros vemos algo en común, que de alguna manera la idea de la justicia comienza a nacer de ellos. Este deseo los impulsa para llegar a ser los salvadores de sus respectivas ciudades. Ahora, una de las cosas que llama la atención es que de alguna forma todos estos superhéroes hacen alusión a la esperanza del ser humano, a la esperanza del hombre de que lo salven. Se necesita un salvador, se busca un salvador. Yo me acuerdo que en las campañas presidenciales del año pasado se hizo famoso, se hizo viral el video de una mujer que decía: tal personaje lo va a cambiar todo, es el mejor, y cosas por el estilo. Porque de alguna manera el corazón del ser humano requiere un salvador, busca un salvador, porque internamente en su alma, en su corazón sabe que solo no puede,
y que necesita ayuda. Pero todos estos salvadores, incluso estos superhéroes, tienen debilidades. Superman tiene la kriptonita, Batman es un ser humano común y corriente, de carne y hueso, no tiene ningún poder. Todas estas ideas falsas de un salvador nos apuntan a una cosa indirectamente, que solo hay uno que realmente puede salvar al ser humano. Solo hay uno que es distinto al ser humano y que es un hombre, puede traer salvación. Ahora, una de las características que vemos en este pasaje que acabamos de leer y que nos debería llamar la atención es que ninguno de estos héroes fue anunciado antes de su aparición pública. Ninguno de ellos. Salvo la historia del verdadero superhéroe y salvador del mundo, el cual fue anunciado a la humanidad desde el principio. Y esto es tremendo, queridos. Esto es verdaderamente tremendo. Ya en el capítulo 3 de Génesis, luego del pecado de Adán y Eva, Dios le dice a la serpiente, haciendo alusión a Satanás, lo siguiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este pasaje de Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio, y hace alusión a la promesa del Salvador, a la promesa del Redentor del mundo. O sea, imagínense, el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo de la Biblia, ya nos habla de aquel que había de venir. Y esto es tremendo, porque da esperanza. El hombre apenas cae, ya tiene la esperanza de un Salvador. Dios está proclamando castigo, justicia, pero dentro de eso ya anuncia que va a venir el Salvador. Por otro lado, el mismísimo apóstol Pedro nos cuenta de que incluso antes de este protoevangelio, antes de Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba anunciado la venida de un Salvador. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese es nuestro Salvador. ¿Saben una cosa? La venida de Cristo Jesús a esta tierra no fue un plan B. No fue que todo se descontroló con Adán. No, de ninguna manera. Antes de la fundación del mundo ya estaba preparado para nosotros un cordero sin mancha. Qué tremendo es el plan de Dios. Qué tremendo es lo que Dios preparó de antemano. Ese es nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Señor. El Cristo, el Mesías. Ese término más conocido por el pueblo, por su pueblo, el pueblo judío. En este pasaje vamos a hablar lo que Dios dijo, haciendo referencia al Señor Jesucristo antes, mucho antes de que el Señor viniera a este mundo. Y es tremendo ver la cantidad de detalles que aparecen en estos versos que leímos. El profeta Zacarías, que es la base de nuestro texto, es contemporáneo al profeta Ageo. Y su mensaje fue dado luego del regreso de Jerusalén de la deportación de Babilonia, en el momento cuando el templo estaba siendo recién reconstruido. Probablemente este segmento que leímos fue escrito alrededor del año 520 antes de Cristo, 520 años antes que el Señor Jesucristo naciera. Pero Zacarías, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra con precisión la obra del Mesías. Y esto es tremendo, anunciado de antemano. Pasa que a mí me conmueve siempre es Isaías capítulo 52 y 53, el mensaje del siervo sufriente, que claramente hace alusión al Señor Jesucristo y con lujo de detalles. Pero este pasaje de Zacarías es tremendo también. Es tremendo. Y vamos a ver, el título del sermón de esta noche es: el que vino sobre un pollino
Y vamos a ver dos cosas importantes sobre la venida del Mesías. La primera es el gozo que los habitantes de la tierra tienen por la venida del Mesías. Y en segundo lugar, el propósito de su venida. Todo esto con el fin, desde antes, de preparar nuestro corazón para recordar este maravilloso evento de la encarnación. Y el Verbo se hizo hombre, dice Juan en su Evangelio. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra griega hace alusión a levantar un tabernáculo. El Verbo se hizo carne significa el Verbo tabernaculizó, el Verbo levantó su tabernáculo en medio nuestro. Dios vino y habitó entre nosotros. Y a lo largo de toda la Escritura, nosotros vemos cómo la gloria y la majestad de Cristo es reflejada y apuntada. Y en este pasaje de Zacarías, precisamente es lo que vemos. Así que vamos a ver el gozo por la venida del Mesías y el propósito de su venida. Por favor, acompáñenme al versículo 9. Vamos a hablar del gozo por su venida. Dice el versículo 9, regocíjate sobremanera. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si se asusta y dice algo diferente. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Esto evidentemente nos trae a la memoria lo que se conoce como, o mal se conoce, como la famosa entrada triunfal, ¿cierto? Porque en realidad no fue una entrada triunfal. Fue la última vez que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén para luego ser sacrificado. Y vemos aquí cómo con lujo de detalles dice, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Zacarías nos muestra y exige a la vez a el pueblo de Dios que ante esta noticia tremenda que está dando, aquel que la oye tenga que responder ante ella con un gozo, con un regocijo y con una alegría. No sé si le pasa, pero aunque el mundo no crea en Cristo, la mayoría celebra Navidad. Yo no he visto a ningún ateo rechazar el aguinaldo de Navidad. ¿Quién lo va a rechazar? Nadie. Y es increíble cómo después de Halloween, los supermercados y las tiendas cambian inmediatamente a modo Navidad. Los villancicos comienzan a sonar. El disco Luis Miguel, que ya me tiene chato allá, ¿cierto? Los villancicos Luis Miguel, alguno otro de algún cantante, Sinatra o Michael Bublé ahora. Empieza a sonar y es como interesante ver que el ambiente cambia. Y como que la gente anda feliz. No sé si le ha pasado eso. ¿Lo ha visto? Como que incluso en el afán de andar comprando, andar gastando dinero, en ese afán, la gente anda como contenta, anda como feliz. ¿Ya? Hasta canciones que son ridículas nos causan como, era Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno. Lo andamos como moviendo la cabeza. Porque la Navidad produce inconscientemente en las personas gozo. Pero ¿cuánto más debería producir en aquellos que sabemos el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Gozo y regocijo en nuestras vidas. Gozo y regocijo. Regocíjate sobremanera, dice la Nueva Biblia de las Américas. Regocíjate sobremanera. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, la capital de Dios, debía contentarse en estado sumo por la venida de su rey, el rey de los cielos. Y saben que Zacarías no es el único que lo dice. Sofonías, perdóname, pero voy a citar puros libros que le va a costar encontrar,
probablemente, a no ser que tenga su aplicación en el teléfono y haga pillería. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Canta, jubilosa, hija de Sión. Sofonías 3:14. Lanza gritos de alegría a Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. La venida del Salvador debe producir gozo. La venida del Salvador debe producir regocijo en estado sumo. ¿Por qué? Porque ese era el ambiente preparatorio para el nacimiento del Mesías. ¿Se acuerdan los pastores de Belén? Los pastores. No sé si usted sabía, pero los pastores era el oficio reservado para el hijo menor de la familia. El que no tenía herencia. Ese era el pastor. Esos eran los pastores. Gente pobre. No tenían muchos de ellos la capacidad de estudiar, de prepararse, nada. Era un oficio muy degradado, menospreciado. Pero a ellos los ángeles se le aparecieron, estando en los campos de Belén. Gloria en las alturas, decían los ángeles, al unísono, un canto majestuoso, proclamando con gozo y con júbilo la venida del Salvador. Por tanto, la venida del Hijo de Dios debía producir un gozo tremendo. Los ángeles, el ángel le dijo, no teman, Lucas 2:10, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Regocijo, alegría, trae el corazón del Hijo de Dios el hecho de saber que el Mesías vino y también que viene otra vez. Regocijo, gozo por el Mesías, por nuestro Señor. Pero la verdad es que muchas veces nuestra actitud en la vida es distinta y es contraria a eso. Hermano, el Señor vino a tu vida. El Mesías ya vino, se encarnó y se presentó delante de ti. Vino a tu vida para que tú tengas gozo, para que tú tengas regocijo, para que tú tengas alegría, para que, aunque vengan cualquier tipo de situaciones difíciles, aunque venga cualquier tipo de sufrimiento, aunque venga cualquier mala noticia, nosotros podamos tener regocijo en Él. No hay ninguna noticia, por dura o cruenta que sea, que pueda matar el gozo y el regocijo que en nuestras almas debe existir, porque el Mesías vino y salió a nuestro encuentro. Hermanos, este Mesías es nuestro Rey. Este Mesías es nuestro Rey, el soberano de toda la tierra, lleno de majestad, lleno de gloria, lleno de honor. Pero este Rey vino de una manera especial. Y aquí en este pasaje aparecen ciertas características sobre este Mesías que venía. Y por eso a mí me encanta. Me encanta. 540 años antes. 540 años antes, dice el versículo 9 en la segunda parte. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Ahí vemos dos características de nuestro Mesías. Dos características de nuestro Señor. En primer lugar, Él es justo. Porque dice que es un rey y se espera que un soberano actúe con justicia. Pero ¿sabe una cosa? Este rey que vino no solo era un rey que iba a actuar con justicia, sino que él mismo era la justicia de Dios encarnada.
Por eso es que debemos estar gozosos, porque la justicia de Dios vino a este mundo sin mancha, sin pecado, justo, perfecto, porque ese es el Mesías que nos convenía. Ese es el Salvador que necesitábamos. No a uno que le da alergia a la kriptonita. No a uno que tiene debilidades como el ser humano y es pecador como el ser humano, sino uno, un hombre, perfectamente hombre, perfectamente Dios. El Dios hombre. Ese es el Salvador que nos convenía, el Rey justo, sin pecado. Vino y se presentó. La segunda característica que dice este pasaje maravilloso, insisto, que viene dotado de salvación. La Reina Valera lo traduce como Salvador, pero en hebreo tiene la idea de haber sido vindicado divinamente. Esa es como la idea. O sea, de antemano, ese concepto vindicado divinamente implicaba que este rey había sido injuriado y despreciado. Cuando dice dotado de salvación, significa que fue vindicado por Dios. El mundo lo despreció. Su pueblo lo despreció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él fue injuriado, fue despreciado. Qué tremenda característica está diciendo acá. Pero lo que continúa diciendo en ese versículo 9 es tremendo. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. Tercera característica que aparece aquí. Un rey justo, humillado y que iba a actuar con humildad. Interesante todo el detalle de lo que Zacarías está presentando. Un rey que era justo, que iba a ser humillado, despreciado, pero que pese a eso iba a actuar con humildad. Y esto sí que es totalmente contrario a lo que nosotros vemos en el mundo. En un mundo lleno de orgullo, donde los líderes de las naciones se amenazan unos a otros para mostrar su poderío con bombas nucleares. Eso es el prototipo de presidente, de gobernante que nosotros vemos. Ah, ¿me amenazas tú? Perfecto, voy a mandar unos misiles al mar cerca tuyo para que te asustes. Como se dice aquí en nuestro chilito, de choro a choro y medio. Esa es como la dinámica. Pero este rey totalmente distinto a los reyes del mundo. Un rey justo, humillado, despreciado, pero que iba a actuar con humildad. Sin duda, este rey es distinto a cualquier rey de la tierra. Él tiene otra naturaleza. Ahora bien, continúa la descripción de Zacarías. Y es tremendo, hermano. Por eso yo me emociono con esto. Porque tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. Y aquí viene este detalle que todos conocemos. Montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Un rey cabalgando sobre un pollino? ¿Un burrito? Cada descripción que va suscitándose cada vez es más radical en cuanto a el concepto de los reyes de la tierra versus este rey que venía a su pueblo a traer salvación. Cada descripción es más radical. Cuando los reyes salían en sus campañas militares, normalmente iban cabalgando hermosos caballos. Los vestían súper lindo, les ponían una armadura. El caballo más imponente es el que cogían con el propósito de impresionar al rey del otro pueblo. Pero este rey viene montado sobre un pollino, la cría de un burro.
un animal de carga. Y este animal tenía un propósito simbólico también dentro de las relaciones internacionales. Cuando un mensajero de paz iba a otra nación, justamente iba montado en un burrito. Cuando había un mensajero, ese era el propósito de utilizar burros en actos diplomáticos. E incluso esta profecía se cumplió literalmente cuando el Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén por última vez en su ministerio terrenal. ¿Se da cuenta la cantidad de detalles que dice ahí? ¿Se da cuenta cómo Dios preparó todo para tu salvación, para mi salvación? Él no dejó afuera ningún detalle. Lo anunció de antemano. Y en su palabra dejó claro. Y eso es tremendo. Porque cada detalle que la Biblia nos muestra de lo que ocasionó, como fue nuestra salvación, nos lleva a cada uno de nosotros a ver que tu salvación y la mía no fue algo que Dios no haya preparado de antemano y con mucho amor. Cada detalle, cada detalle. Este rey venía a dar paz. Ese era el propósito de su venida. Zacarías capítulo 9, versículo 10, el segundo versículo. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Así fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él venía como el reconciliador. Él vino a ser el puente que nos volvió a conectar con Dios. Se mostró como el reconciliador, trajo el mensaje de paz más grande que puede haber. Este rey justo, santo, sin pecado, que fue despreciado, que vino humilde, vino en su primera venida a otorgarnos paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo dice esto que es tremendo. Por tanto, dice Pablo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró cómo verdaderamente podemos tener paz. Paz con Él y paz con nuestro prójimo. Y es por intermedio del glorioso Evangelio. Así es, cada detalle que suma, cada cosa que dice, más debería de llenarnos de gozo. Y entendemos la demanda del profeta. Regocíjate, gózate, alégrate, da cantos de alegría. Todo perfectamente cuadrado para traerte salvación, para salvarte, para sacarte del lodo cenagoso, para sacarte de tu condición de muerto en tus delitos y pecados. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es el Dios de amor, de misericordia y de justicia. El Rey de todo, de mar a mar, dice, Él lo gobierna todo. Y esa paz solamente puede ser lograda cuando Cristo reina. Cuando Cristo reina. En su primera venida vino a reconciliarnos, vino a traer paz, pero también sabemos que queda algo pendiente. Queda su segunda venida, donde establecerá la paz de forma definitiva. Cuando Él venga a emitir juicio. Porque es cierto, Dios es un Dios de amor. Nuestro Jesucristo es el Salvador, pero es justo. Es justo.
Y como es justo, también vendrá a poner los puntos sobre las íes. Vendrá a traer justicia perdurable. Vendrá a ejecutar su juicio. Para que todos aquellos que desprecian lo que Cristo hizo en nuestro favor, reciban su justa retribución. Por eso en su primera venida, esta que recordamos año a año, en diciembre, el Verbo se hizo carne, el Rey justo se humilló, vino trayendo paz, vino trayendo reconciliación, pero también sabemos que para que haya paz definitiva debe volver por segunda vez. E Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. Pero no alzará cada espada nación contra nación, ni se adestarán más para la guerra. Cuando Él venga, traerá paz perdurable. Cuando Él venga por segunda vez, traerá la paz definitiva, porque ya todos los enemigos serán destruidos y habrá paz, porque el príncipe de paz establecerá su reino por los siglos de los siglos. Qué tremendo es esto. 2 versículos llevamos. Es tremendo. Acompáñenme al versículo 11, por favor. Más y más detalles. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos. Querido, la sangre de su pacto es la que nos trajo libertad. La sangre de su pacto. Un pacto en la antigüedad no podía ser validado sin sangre. Cada vez que Dios hacía un pacto con alguien, había derramamiento de sangre. Ya había pasado antes con Noé. No sé si se acuerdan, apenas bajó del arca Noé, hizo un sacrificio y Dios hizo un pacto. El pacto cuya señal es el arco iris, en el cual nunca más traería condenación al mundo, juicio al mundo por intermedio del agua. Apenas se bajó del arca, un pacto. Lo mismo con Abraham, cuando Dios proveyó un carnero en vez de la sangre de Isaac, cuando Dios se lo pidió. Siempre cuando hay un pacto hay derramamiento de sangre. Cada vez que se hacía un holocausto en el templo, había derramamiento de sangre. Pero todo esto no era otra cosa que el verdadero y único sacrificio, no del hijo de Abraham, sino del Hijo de Dios. El derramamiento de sangre como sello de este pacto por medio del cual nos da libertad, nos trae libertad. Cada detalle nos habla Cristo. La condición en la cual nos encontrábamos, amados, era tremenda. La alusión que se hace ahí en el pasaje de alguien estando en una cisterna donde no había agua tenía que ver con lo que se hacía con las personas que estaban condenadas a muerte. No sé si se acuerdan en el libro de Jeremías. A Jeremías lo querían matar y lo tiraron a un pozo sin agua para que esperara el momento de su ejecución. Pero en ese momento vinieron a atacar los babilonios y Dios tuvo misericordia de Jeremías. Cuando dice acá que trae libertad a aquel que se encuentra en el pozo, en un pozo sin agua, está refiriéndose a la condición de cada uno de nosotros, en la cual nos encontrábamos, condenados a muerte esperando nuestra ejecución. Así estábamos. Y así el Señor vino a darnos libertad, a sacarnos de ese corredor de la muerte, como se le llama en Estados Unidos, el lugar donde los condenados a muerte esperan hasta que se les da la fecha y finalmente se lleva a cabo su pena. Pero así es, nuestro Salvador vino a este mundo a darnos libertad. Mientras esperábamos
nuestra destrucción. Mientras esperábamos nuestra condena de muerte, el Salvador vino a este mundo a darnos libertad, no gratuitamente, porque para sacarnos de ese pozo, para darnos libertad, Él tuvo que entregar su vida, tuvo que derramar su sangre para darnos un nuevo pacto. Tremendo es eso. ¿Se da cuenta por qué tenemos que estar gozosos? ¿Se da cuenta por qué tenemos que regocijarnos? ¿Se da cuenta por qué el profeta demanda cantos de júbilo, de alegría? ¿Por qué el Mesías venía? Esa era nuestra condición. Y el único que podía darnos libertad era el Mesías. El propio Señor Jesucristo dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente. Así es, amado. Porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida, vino a entregar su sangre para sellar ese pacto y darnos libertad. ¿Se ha dado cuenta cómo la base de todo lo que he dicho está en Zacarías? Solamente he citado pasajes del Nuevo Testamento, del Evangelio, para confirmar el cumplimiento de lo que Zacarías ya había dicho. Qué tremendo es Dios. Qué tremenda es su palabra. Es maravilloso ver cómo Dios nos envió este maravilloso regalo. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ese es nuestro Salvador. Un rey justo, un rey despreciado, un rey humilde, un rey que nos trae paz, un rey que nos rescata de nuestra condena de muerte, un rey que pone su sangre para sellar este nuevo pacto, para darnos promesas eternas, para que tú no tengas que ir al lago de fuego y azufre, porque Él ya pagó esa deuda. Para que cuando llegues delante del trono de Dios, cuando se te llame por tu nombre, pases delante de Dios y Él pronuncie tu nombre, diga: su deuda está cancelada, porque mi Hijo en una cruz dijo: tetelestai, consumado es, la deuda fue pagada, tú eres libre. Qué maravilloso evangelio es este. Qué maravilloso es lo que Dios nos dio por intermedio del regalo de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿entiende usted por qué tiene que regocijarse? ¿Entiende usted por qué tiene que dar gritos de alegría? ¿Por qué tiene que gozarse en grado sumo? Porque ese Salvador es tu Salvador. Ese Salvador, tú no lo merecías y yo tampoco. Sin embargo, Él se entregó para darnos eterna redención. Qué tremendo. Así que el llamado, hermanos, es: meditemos, reflexionemos y por sobre todo, pese a cualquier instancia, pese a cualquier situación, estemos gozosos, con regocijo en nuestro corazón, porque el Mesías vino y el Mesías cumplió todo y cada una de las cosas que dijo que iba a hacer en nuestro favor. Amén. Con gozo celebremos en nuestro corazón. Y aunque sabemos que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, es claro, pero preparemos nuestro corazón para recordar con amor, con gratitud, con regocijo lo que Él hizo viniendo a este mundo para darnos salvación. Oremos a nuestro Dios.